Muchísimas gracias a Leonardo Curcio, muchísimas gracias a Francisco Recendis por estos mensajes. Y ahora tengo el privilegio de presentar ante todos ustedes al doctor Rafael Valdés Vázquez. Él es el director médico de antiinfecciosos en Pfizer México, empresa que nos ha acompañado a lo largo de este taller de periodismo científico en el 2020. Y el doctor Rafael Valdés es actualmente líder médico de antiinfecciosos en Pfizer México, donde tiene a su cargo el portafolio de medicamentos que funcionan para prevenir o tratar infecciones, incluyendo medicamentos antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Cuenta con más de 15 años de experiencia en instituciones como el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, el Hospital Ángeles Acoxpa y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Torreón. Cuenta con una especialidad en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una subespecialidad en infectología, una maestría en ciencias médicas ligada al estudio de la microbiología clínica y la tuberculosis. Actualmente participa en el programa de voluntariado México médico de Pfizer, que le permite dirigir el Hospital Temporal COVID-19 habilitado en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Doctor Rafael Valdés Vázquez, muchísimas gracias por tu compañía en esta mañana, en este taller. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos, señor director de la Facultad de Medicina, también representantes de los medios de comunicación. Y es para mí muy importante como colega de Pfizer y además dirigiendo todo lo que es Al parecer tenemos ahí un contratiempo en estos temas técnicos en el ámbito de la conectividad. Hoy sabemos que, pues, desafortunadamente, este tipo ¿qué de es la resistencia circunstancias suceden. antimicrobiana? Estamos de regreso. Perdón, tuvimos ahí un corte. Sí, se detuvo un poco la transmisión, doctor, pero adelante, bienvenido. Correcto, entonces lo que pretendo es poner en perspectiva las implicaciones de la resistencia antimicrobiana desde su origen. Vamos a conceptualizar qué es la resistencia antimicrobiana, cómo se origina y cómo ahora desde el ambiente comunitario y desde los diferentes ecosistemas es que puede impactar hacia los hospitales y por otro lado también de los hospitales hacia la comunidad. Entonces, dentro de la agenda veremos cómo la resistencia antimicrobiana es un fenómeno evolutivo. También veremos cómo puede ser un problema ecológico y por otro lado también un problema epidemiológico, sobre todo tratar de entender cuál es la dinámica de su propagación y finalmente cómo veremos que esto se ha convertido ahora en un grave problema cuando lo vemos desde la perspectiva en los hospitales. Así, la resistencia antimicrobiana como fenómeno evolutivo, primero tenemos que entender que los antibióticos forman parte de un microcosmos de pequeñas moléculas bioactivas que además tienen una gran diversidad estructural, que además son producidas por los organismos vivos. Por ejemplo, los animales constantemente están produciendo estas pequeñas biomoléculas o moléculas activas llamadas metabolitos activos como los estrógenos o como por ejemplo la adrenalina, y estos están en el ambiente. Pues bueno, así también muchos organismos como los hongos o las mismas bacterias son capaces de producir sustancias antibióticas, es decir, producen estas sustancias rodeando su medio ambiente. ¿Para qué? Para ganar espacios en el ecosistema que le permitan sobrevivir. Entonces, estas pequeñas moléculas intervienen en la señalización entre células, se comunican, de hecho, suena un poco extraño, pero estas moléculas bioactivas pueden tener efectos antibióticos que protegen a estos microorganismos o por otro lado también les permite comunicarse entre sí. Esto es lo que conocemos ahora como parvoma. Parvoma quiere decir
pequeños cuerpos, parvus pequeño, Homa cuerpo. Entonces son pequeños cuerpos, son pequeñas moléculas que tenemos en el ambiente y que muchas de ellas tienen efecto antibiótico. Entre ellas se encuentran muchas sustancias que ahora utilizamos como fármacos. Entre ellas están, por ejemplo, sustancias como los aminoglucósidos, las penicilinas, los macrólidos, etcétera. Recordemos que mucho del origen de los antibióticos que conocemos ahora tienen precisamente un origen en otros organismos vivos. Una de las definiciones iniciales de lo que era la palabra antibiótico era una sustancia producida por un ente biológico capaz de inhibir el crecimiento de otro. Pero entonces, lo que ha ocurrido o lo que conocemos ahora como antibióticos es un subconjunto menor de este macromundo de pequeñas moléculas que además pueden tener otras funciones. Es decir, en el sentido evolutivo, la palabra antibiótico se refiere a cualquier molécula de bajo peso molecular, sintética o natural, que inhibe el crecimiento de bacterias. Y a lo largo, desde 1920 hasta la actualidad, nosotros hemos producido antibióticos como penicilinas, tetraciclinas, macrólidos, que nuevas moléculas antibióticas empiezan a aparecer bacterias que son resistentes a ellas. Y esto es uno de los graves problemas que nos ha llevado el sentido evolutivo. Es decir, tenemos nosotros nuevas moléculas antibióticas, pero también tenemos bacterias que ahora son resistentes a estas moléculas antibióticas. Dicho de otra forma, nosotros hemos concentrado toneladas de antibióticos, hemos diversificado y dispersado en todos los ecosistemas, porque como veremos más adelante, también los antibióticos se utilizan no nada más para el consumo humano, sino también para la industria agroalimentaria. Por lo tanto, hemos generado una inmensurable selección de mecanismos de resistencias antimicrobianas durante 100 años. Y de esto voy a tratar de explicarlo de otra forma. Por ejemplo, las beta-lactamasas, estas son unas enzimas que producen las bacterias de manera natural y existen desde hace millones de años, muchísimo antes de que existieran, por ejemplo, los antibióticos denominados beta-lactámicos. Entonces, ustedes ya podrán inferir que hay bacterias que son capaces de producir sustancias que inhiben un grupo importante de antibióticos como son las penicilinas, por ejemplo. Y estas ya existen desde antes de la presencia de los antibióticos. De hecho, se estima que hay un grupo específico de estas enzimas que neutralizan a los antibióticos desde hace 2 billones de años. O, por ejemplo, hay otras que son unas bacterias que producen estas enzimas que neutralizan a los antibióticos de manera constitutiva desde más de 1,000 millones de años. Ejemplos de esto lo puedo ilustrar con unos microorganismos que encontraron en estas cuevas que están en Arizona, son las cuevas de Lechuguilla se llaman, en donde no había ocurrido la presencia de ningún ser humano en esta zona, en donde además estudiaron a las bacterias que existían ahí, que nunca habían tenido contacto con ningún antibiótico previamente, y resulta que encontraron una gran variedad de bacterias que ya producían mecanismos de resistencia a los antibióticos. Es decir, la resistencia antibacteriana o a los antibióticos existe desde antes de la presencia misma de los antibióticos desde el punto de vista comercial. Este es otro ejemplo de lo que les he estado comentando en un análisis que hicieron en unas momias precolombinas, en donde estudiaron el microbioma, es decir, el material genético de las bacterias que estaban en el intestino, y encontraron que había un número importante de mecanismos de resistencia a los antibióticos actuales. Entonces, tenemos que conceptualizar primero que la resistencia antimicrobiana existe desde antes de la presencia de los antibióticos. Y por otro lado, también tenemos que conceptualizar que si nosotros contabilizáramos a los seres vivos, se resulta que las bacterias, los microorganismos, son infinitamente superiores en masa que toda la especie humana. Tan solo el genoma básico bacteriano contiene unos 250 genes.
Y por otro lado, el genoma adaptativo, todo este intercambio de material genético entre las bacterias, ¿sí? Es de alrededor de unos 8,000. De tal manera que en esta diversidad pangenómica, nosotros tenemos que las bacterias han evolucionado por más de 3,800 millones de años. Entonces, todos estos genes que codifican todas las vías biosintéticas y catabólicas de sus moléculas, pues muchas de ellas son antibióticas, pero también producen sustancias que neutralizan a los mismos antibióticos. Esto es lo que se conoce también como mobiloma o resistoma. Dicho de una manera simple, las bacterias son capaces de expulsar hacia el ambiente material genético que otras bacterias pueden capturar y que ahí va codificado mecanismos de resistencia. Eso es lo que conocemos como traslado lateral génico, medio ambiente, patógenos que amplifican la resistencia antimicrobiana, ojo, de manera natural. Y esto es lo que conocemos como resistoma. Ahora, de tal forma que durante millones de años, los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos ha ido coevolucionando. Y para eso nosotros podemos tener diferentes mecanismos de presión de selección de la resistencia bacteriana. Por ejemplo, en el mundo bacteriano, lo que es el resistoma intrínseco, todo este intercambio de mecanismos de defensa ante los antibióticos se intercambian entre las bacterias, pero tienen un papel fisiológico cuya tasa evolutiva es muy pequeña. Sin embargo, en otros ambientes podemos tener que los genes están descontextualizados y tienen una baja tasa evolutiva porque este intercambio de mecanismos de resistencia solo ocurre en los ambientes entre los microorganismos y no en los humanos. Pero si por otro lado nosotros incluimos a la ecuación a los humanos más la presencia de antibióticos que van a estar generando una presión de selección, es decir, que vamos a estar matando bacterias susceptibles al antibiótico, pero por otro lado vamos a estar propiciando que sobrevivan las resistentes, entonces vamos a tener una diversificación de patógenos humanos altamente resistentes conforme nosotros estemos insertando antibióticos en todo este resistoma. Entonces, ¿cómo hemos generado la resistencia bacteriana? Podemos nosotros verlo desde una visión antropocéntrica. Es decir, nuestro cuerpo humano contiene trillones de microbios que superan a nuestras propias células en una proporción de 10 a 100 a 1. Es decir, el cuerpo humano es en gran medida no humano. Tenemos más células de componente microbiano que humano. Es decir, el 90% de las células en el cuerpo humano no son humanas. Somos como planetas microbianos ambulantes. De tal manera que si nosotros volvemos a este principio en donde todos los seres vivos, para perpetuar la especie, nos multiplicamos. Pero en el afán de multiplicarnos podemos tener errores en la transferencia del material genético. Esto se conocen como mutaciones espontáneas. Estos errores te pueden generar funciones concretas alteradas que pueden propiciar una adaptación más eficiente al medio ambiente y sobrevivir. O por otro lado, pueden ser deleterias y esto se llama evolución y en esto nosotros podemos tener que de manera espontánea bacterias pueden nacer resistentes a los antibióticos y esto ha ocurrido desde hace millones de años y esto es lo que conocemos como el resistoma y el mobiloma. Y esto Charles Darwin no lo vio de esta manera, pero ya había sentado las bases de la adaptación y la evolución hace cerca de 250 años. Entonces, si nosotros partimos de esto, podemos ahora entender cómo la resistencia antimicrobiana puede llegar a ser un problema ecológico. Y lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Para que se den una idea, en la producción mundial de antibióticos, según la FDA, 50% de la producción de antibióticos se destina a los animales de consumo. Estamos hablando de entre 13,000 y 20,000 toneladas al año.
Es decir, el 80% de los antibióticos se utilizan en animales terrestres. Aquí están algunas de las moléculas que se utilizan, por ejemplo, para la industria aviar. Se utilizan muchos medicamentos para evitar que se enfermen de salmonelas, tanto los pollos, también los cerdos, o por ejemplo también en la industria de la leche. Se producen grandes cantidades de antibióticos para que los animales favorezcan su crecimiento o impedir que haya brotes de enfermedades entre ellos. Por ejemplo, a nivel mundial, en la industria piscícola, representa un 20% de los antibióticos usados en animales de consumo. Por ejemplo, en esta granja piscícola, esto que está aquí esparciendo esta persona son antibióticos para que los peces no enfermen y que puedan posteriormente tener grandes producciones y llegar al mercado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Una, que podríamos nosotros consumir en los alimentos pequeñas cantidades de antibiótico que puede estar modificando y seleccionando bacterias en nuestro intestino. O por otro lado, ingresar de manera directa bacterias que son resistentes a los antibióticos que les estuvieron dando en algún momento durante el proceso de producción. Entonces tenemos que hay muchísimos usos no terapéuticos de los antibióticos en animales para consumo humano. Esto se conoce como profilaxis y también metafilaxis, es decir, profilaxis les dan antibióticos a los animales para evitar algunas enfermedades, ¿sí? O controlar brotes o prevenir brotes, o por ejemplo también para que los animales tengan una modificación en su microbiota para que ésta promueva el crecimiento o los hagan más pesados o más gordos. Esto es lo que se llama una modificación de la microbiota intestinal. Por otro lado, también en la producción de antibióticos tenemos consecuencias al medio ambiente muy importantes y aquí ha habido una intervención muy importante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en donde han tratado de generar sanciones a todas aquellas empresas que producen antibióticos para que tengan controles y eviten emitir desechos a los mantos acuíferos que contengan antibióticos, porque estos antibióticos lo que van a promover es la selección de bacterias resistentes que eventualmente podrán llegar a los humanos o a los animales y esto estar constituyendo un problema ecológico en cuanto a la selección de la resistencia antimicrobiana. Como un ejemplo, cada día se vierten suficiente cantidad de antibióticos en efluentes para tratar a cada individuo de una ciudad de 90,000 habitantes. Esto es un estudio que fue publicado en una revista científica en donde demostró que muchos afluentes de los ríos Támesis en Inglaterra y otros ríos también en la India tienen grandes cantidades de antibióticos que están generando una presión de selección de bacterias resistentes. Entonces, los alimentos y el riesgo de contaminación con bacterias multiresistentes ha quedado demostrado en múltiples publicaciones. Aquí yo solamente muestro algunos de los títulos de estos comunicados en donde, por ejemplo, en carne de pollo, ¿sí? Que tienen bacterias resistentes, lo mismo ocurre en cerdos y en carne de res y en muchísimos alimentos, podemos encontrar ya bacterias seleccionadas resistentes como consecuencia de lo que yo ya he comentado previamente. Lo mismo también ha ocurrido estudiando las bacterias que viven en el intestino de las mascotas, en donde se han encontrado que también a través del uso de los antibióticos en los animales podemos estar seleccionando a estas bacterias resistentes y que eventualmente puedan estar compartiendo microbiotas con su convivencia humana. Y lo mismo también ha ocurrido en animales de vida salvaje. Bacterias extremadamente resistentes en la vida salvaje tienen una explicación derivada de todo lo que he explicado alrededor de la selección de bacterias resistentes producto de este resistoma seleccionado por el uso, el mal uso o el abuso de los antibióticos, sobre todo en estos ambientes. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues eso le compete a los animales y a las carnes, y si yo soy vegetariano no me va a pasar nada. Pues no,
También la contaminación de los vegetales con bacterias, sobre todo por mantos freáticos o el agua contaminada. Podemos encontrar bacterias resistentes, por ejemplo, esto que dice aquí Enterobacteriaceae bless. Esto no es otra cosa que Escherichia coli, es una de las bacterias más predominantes en el ambiente, que además producen enzimas que neutralizan a un gran número de antibióticos. De hecho, se les conoce como beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Por qué? Porque neutralizan a un gran número de antibióticos de este grupo. Y esto ha sido demostrado en muchas publicaciones científicas, cómo podemos en el ambiente y también en alimentos para el consumo humano, grandes cantidades de antibióticos. A continuación, les quiero ilustrar cómo podría estar ocurriendo esto. Si nosotros tenemos aquí un grupo de bacterias, que en verde están las que son susceptibles a un antibiótico, las que están en amarillo son las que son medianamente susceptibles y las rojas son las que nacieron o están ahí dentro de un pool de bacterias que son resistentes a un antibiótico determinado. Si nosotros colocamos una barrera denominada antibiótico de selección, estas rojas, que son las resistentes, van a pasar esta barrera, van a sobrevivir, probablemente sean en pequeñas cantidades en un inicio, pero estas eventualmente se van a propagar y van a transferir este material genético que le confiere la resistencia a su progenie. Y no nada más eso, sino que son capaces de seguir adquiriendo otros mecanismos de resistencia amplificados a través del resistoma, que yo aquí lo ilustro con estas estructuras, que las bacterias tienen esta propiedad de pedir prestado o adquirir de otros grupos bacterianos genes de resistencia a otro grupo de antibióticos. Y por otro lado, al generar más elementos genéticos móviles, más diversidad genética o lo que se conoce como hipermutabilidad, tendremos mejores mecanismos de respuesta al estrés. Y si nosotros seguimos colocando más barreras de selección, es decir, más antibióticos, sobre todo de mayor espectro, entonces estaremos seleccionando bacterias con mecanismos de resistencia amplificados, diversificados, y es lo que ahora tenemos como superbacterias y que representan verdaderos retos para poderlas tratar. Bien, ahora veamos lo que constituye la resistencia antimicrobiana como un problema epidemiológico. Una vez que la resistencia a un antibiótico emerge como una enfermedad en humanos, esta se puede diseminar en nuevos ambientes y entre muchos países. Nada más ustedes tomen como ejemplo lo que nos ocurrió ahora recientemente con SARS-CoV-2, con COVID-19, ¿no? Apareció en China y en tan solo unos meses ya estaba en todos los continentes, en tan solo unas semanas. Y todo es porque 1 billón de personas cruzan fronteras internacionales cada año. Y aquí quiero ilustrarles cómo, por ejemplo, aquí tenemos una bacteria, ¿sí? De una especie, podríamos decir que es una E. coli, y aquí tenemos otra bacteria que podría ser una Klebsiella. 2 bacterias de familias diferentes que a través de esto están intercambiando material genético. Vamos a suponer que esta tiene un mecanismo de resistencia a un grupo de antibióticos y esta tiene resistencia a otros. Pues se lo están intercambiando y esto fue captado a través de esta microscopía electrónica en donde podemos ver cómo las bacterias tienen esta capacidad de intercambiar mecanismos de resistencia y esto se puede amplificar en tiempo real. Y ¿cómo se disemina, por ejemplo, una bacteria resistente? Y aquí déjenme platicarles una historia que ejemplifica lo que acabo de decir. En 1996, en un hospital en New Jersey, un enfermo de origen israelí fue atendido por un problema abdominal, quirúrgico, estuvo muchos meses grave, muchas operaciones, muchísimo uso de antibióticos, e hizo una infección por una bacteria conocida como Klebsiella pneumoniae, que además producía una sustancia llamada carbapenemas. Esta sustancia es una enzima que neutraliza a uno de los antibióticos, vamos a denominar, más potentes o de última línea para el tratamiento de muchas infecciones. De 1996, este paciente sobrevivió, regresó a su país de origen y ahí recayó y fue internado en un hospital en Tel Aviv
y desarrolló nuevamente la misma infección que tuvo en 1996, hacia el año 2000 tuvo otra vez el problema abdominal, tenía él esa bacteria viviendo en su interior y después generó un brote de infecciones nosocomiales en Tel Aviv y de ahí se empezó a propagar hacia otros lados y entre ellos Inglaterra, Noruega, Italia, Grecia y posteriormente empezaron a aparecer casos de infecciones por esta bacteria, ¿sí? En Brasil, Colombia, Argentina y hacia el 2010 a mí me tocó participar cuando yo trabajaba en el Hospital G.A. González en la caracterización del primer brote de una bacteria extremadamente resistente en un hospital en México. Y es así como nosotros podemos tener muy claro cómo una bacteria extremadamente resistente que ocasionó una infección en 1996 se propagó en todo el mundo derivado de no solo un caso, sino probablemente de manera sincrónica muchos casos como el de 1996 por el mismo uso o mal uso o abuso de los antibióticos. Este es otro ejemplo, un grupo de enterobacterias o como Escherichia coli que producen una enzima conocida como metalo-beta-lactamasas que inhibe una gran cantidad de antibióticos de primera y segunda y hasta de tercera línea, constituidas como bacterias extremadamente resistentes o superbacterias, apareció hacia el 2008 en la India y rápidamente se propagó hacia todo el mundo y México no ha sido la excepción. Tenemos la presencia de estas bacterias extremadamente resistentes. Entonces tenemos que las bacterias multidrogo-resistentes o extremadamente resistentes ya ahora representan un problema global que viene desde la comunidad. Lo tenemos en portadores sanos, lo tenemos en los ambientes, en la vida salvaje, animales de consumo, animales de compañía, en cualquier lugar en donde se atiendan personas que pudieran estar colonizadas por estas bacterias y eventualmente desarrollarán una infección que lógicamente por efecto de la resistencia antimicrobiana van a ser más difíciles de tratar. Así también lo podemos ilustrar de esta manera. Si nosotros tenemos aquí en una granja avícola en donde se usan grandes cantidades de antibióticos, tenemos que en su flora o la microbiota grandes cantidades de bacterias resistentes o de estos elementos genéticos móviles que pueden transferirse, ¿sí?, hacia el humano por medio de las excretas y después a los alimentos, podríamos estar colonizando a una gran cantidad de personas por bacterias resistentes que eventualmente cuando desarrollen alguna infección, entonces tendríamos un reto para tratar estas bacterias resistentes. Esta es una infografía de la CDC que también nos permite explicar cómo se propaga la resistencia antimicrobiana. Vamos a suponer que esta persona está hospitalizada, recibe antibióticos y se seleccionan bacterias resistentes en sus intestinos. Él es hospitalizado o está en un centro de cuidados crónicos. Estas bacterias resistentes se diseminan a otras personas, a otros pacientes o a las superficies dentro del hospital. Estas bacterias también se diseminan directamente a otros pacientes o indirectamente a través del personal de la salud, ¿sí? O, por ejemplo, esta misma persona disemina en su casa y en una comunidad estas bacterias resistentes, ¿sí? O, desde otro lado, animales que reciben antibióticos y desarrollan resistencia antimicrobiana en sus intestinos, las excretas, ya sea que se usen como fertilizantes o contaminan el agua, estas bacterias pasarán al consumo humano y esto es otra forma de ver cómo tenemos esta interfase entre las resistencias bacterianas en el ambiente, en la comunidad, en los hospitales, pueden llegar a cualquier persona y esta eventualmente desarrollar una infección por una bacteria resistente. Entonces, recordar que las bacterias tienen esta gran capacidad de poder intercambiar material genético para que les confiera ser resistentes a una gran variedad de antibióticos. En resumen, la resistencia bacteriana, primero, es un evento genético. Segundo, es un evento ecológico derivado de la selección de bacterias resistentes, derivado de la presión
generada por el mismo uso de los antibióticos y finalmente es un evento epidemiológico derivado de la diseminación de estas bacterias resistentes por los mecanismos que ya he tratado de explicar. A continuación quiero que vean este video. Esto es un experimento que hicieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, donde en una gran caja de Petri hicieron un cultivo de una bacteria, Escherichia coli, y colocaron concentraciones diferentes de antibiótico, desde 0 hasta 1000 veces la concentración de antibiótico. Y luego filmaron en tiempo real el crecimiento de las bacterias. Aquí crecen normalmente las bacterias porque no hay antibiótico. Se detiene el crecimiento, pero vean cómo aparecen de repente unas que sobreviven a mayor concentración de antibiótico y luego otras. Aquí empieza a haber el intercambio de material genético de bacterias resistentes o de genoma resistente y se empiezan a multiplicar y las bacterias empiezan a crecer, a crecer, a crecer, de tal forma que ya para cuando llegan a exponerse a una concentración 1000 veces superior a la inicial, capaces de sobrevivir. Esta filmación la hicieron tan solo 11 días. Estamos hablando de la gran capacidad que tienen las bacterias de poder adaptarse a grandes concentraciones de antibióticos y de irse seleccionando prácticamente en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que ahora está ocurriendo alrededor de la resistencia antimicrobiana? La OMS ha alertado que probablemente para el 2050 10 millones de personas podrán estar muriendo derivado de una infección ocasionada por una bacteria resistente. Esto representaría más muertes que por diabetes, que por cáncer o por otras enfermedades. Y esto es un grave problema que necesitamos atacar de manera muy asertiva para desacelerar la resistencia antimicrobiana. Aquí otros datos en relación al impacto de las infecciones por bacterias multiresistentes. Por ejemplo, en la India, más de 58,000 menores de 1 año recién nacidos mueren por infecciones causadas por bacterias resistentes transmitidas durante el periparto. O en la Unión Europea, 25,000 muertes por año y 2,5 millones de días de hospitalización generadas por infecciones por bacterias resistentes. Y así múltiples ejemplos. Y es que la infección por una bacteria resistente implica mayores costos de atención, mayores estancias hospitalarias y lo más catastrófico, pues mayor mortalidad. Entonces tenemos que la resistencia bacteriana compete a todo el mundo. Aquí nada más en infecciones de vías urinarias por las bacterias que generalmente están asociados a esto, tenemos tasas de resistencia muy elevadas a una de las moléculas que con mayor frecuencia se usaban o se usan para el tratamiento de estas infecciones. Más del 50% de las infecciones son resistentes a estos antibióticos, es decir, ya no sirven estos antibióticos para tratar estas infecciones. A otro grupo de antibióticos como son estos, las cefalosporinas, más del 25%. Entonces tenemos un incremento progresivo de la base poblacional de personas colonizadas por bacterias resistentes. Aquí pongo un ejemplo de lo que son las enterobacterias productoras de estas enzimas que neutralizan a una gran cantidad de antibióticos y que por otro lado también ha quedado demostrado que conforme más antibióticos se usen en un ambiente, la resistencia antimicrobiana a estos antibióticos se va amplificando y esto ocurre de manera muy tangible en los hospitales. Así tenemos a mayor consumo de antibióticos, mayor presencia de bacterias resistentes a estos antibióticos y esto también ha quedado muy claro en muchos países cómo tenemos problemas serios de infecciones ocasionadas por bacterias, no nada más multidrogoresistentes, sino también extremadamente resistentes. Es decir, que ya las posibilidades de poder tratar y curar esta infección cada vez se reducen más. Y aquí otro ejemplo de lo que representa el círculo adverso del movimiento terapéutico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un incremento de bacterias resistentes y resistentes, por ejemplo, a este grupo de antibióticos denominado carbapenémicos, se incrementa el uso
de estos carbapenémicos por la presencia de estas bacterias que ya de por sí son resistentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Seleccionaremos a bacterias resistentes a carbapenémicos y estas se van a transmitir, se van a diseminar y vamos a tener entonces el problema de las bacterias resistentes a estos carbapenémicos. Aquí les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Neisseria gonorrea inicialmente era susceptible a las penicilinas o a estos antibióticos. Cuando aparece la resistencia a penicilina, se empiezan a utilizar otros antibióticos, resulta que también ya empiezan a aparecer bacterias resistentes a estos antibióticos y luego cambiamos a este otro, que es la ceftriaxona, y finalmente resulta que ya ahora tenemos una tasa de resistencia a antibióticos secundarios y esto constituye infecciones por bacterias resistentes difíciles de tratar. Ahora, ya para terminar, veamos qué pasa con la resistencia antimicrobiana en los hospitales. Primero tiene que ver con lo que es la colonización. Nosotros tenemos, si una persona que ya llega con un antecedente de haber usado antibióticos o en el hospital haber utilizado antibióticos, su intestino, su microbiota en la piel o en el intestino predominantemente, que es donde tenemos la mayor cantidad de bacterias, tendremos que estas bacterias se puedan seleccionar resistentes a un antibiótico determinado. Y para que se den una idea, una persona que está colonizada por una bacteria resistente puede prevalecer colonizada hasta por 1 año. Entonces, cuando una persona está colonizada por una bacteria resistente y si además está debilitada, es operada o tiene necesidad de cuidados intensivos, pues todo será cuestión de tiempo que esta bacteria que está colonizando entonces se convierta en una bacteria que eventualmente le pueda generar una infección. Y es así que nosotros podemos tener lo que se llama una presión de colonización. Es decir, podemos tener un gran número de pacientes colonizados entre las camas que están ocupadas y que eventualmente estas personas puedan estar propagando las bacterias dentro del hospital. Lo voy a tratar de ilustrar de esta manera. Tenemos un paciente infectado o colonizado con una bacteria resistente. Utilizamos antibióticos de amplio espectro para curarle esa infección, ¿sí? Sin embargo, el efecto sobre esta bacteria resistente es mínimo. Vamos a generar una mayor presión de selección de esta bacteria resistente. El personal de salud puede llegar a colonizarse de manera prolongada o transitoria a través de sus manos o de dispositivos médicos, ¿sí? O del equipamiento. Y entonces estar generando lo que se llama transmisión cruzada y una colonización mayor de estas bacterias resistentes en las personas, en los pacientes, que eventualmente entonces terminará en una infección por una bacteria multidrogo resistente que va a ser muy difícil de tratar, con las consecuencias entonces de mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria y mayores costos de atención. Esto es una forma de también ver cómo impacta una bacteria multiresistente en un ambiente hospitalario. Entonces, cuando nosotros vemos una infección por una bacteria multiresistente dentro de un hospital, es decir, en una infección asociada a cuidados de la salud, abajo ha ocurrido toda una serie de fenómenos como la presión de selección por los antibióticos, infecciones graves que provienen de otras salas o de otros hospitales, que hay persistencia de bacterias o de microorganismos en los ambientes, en los alimentos, o de pacientes que son transferidos de un hospital a otro o de un centro de atención prolongada, etcétera, y que en el epicentro está pues los trabajadores de la salud que pueden estar propagando por no apegarse al conjunto de acciones básicas para la prevención de infecciones dentro de los hospitales. Y ya para terminar, tenemos que entender que la resistencia antimicrobiana es un sistema y es un sistema altamente complejo, en donde por primero tenemos que una ecología de la población y de las enfermedades infecciosas, porque tenemos una base poblacional de inmunosuprimidos, de personas, de adultos mayores, la interfase humano-animal, la globalización, la migración y los viajes, que esto impactará sobre las normas y dinámicas sociales, económicas y ambientales, que esto está dictado principalmente por las condiciones de pobreza, acceso a los servicios de salud, lo que es la complejidad de la atención médica y las necesidades particulares de cada población. Por otro lado, también esto impactará en la regulación y la aplicación de normas
tanto para la regulación de los antibióticos en la industria agroalimentaria, en lo que son las buenas prácticas y lineamientos para el uso adecuado de antibióticos o la restricción para el uso de antibióticos en la comunidad, la calidad de los sistemas de salud, la inversión que se tenga en los sistemas de salud y que esto derivará o estará sujeto al crecimiento socioeconómico. Esto impacta en el desarrollo educativo, la regulación, la vigilancia, la calidad de la atención, es decir, generar una cultura adversa o inversa para la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que sin duda tendremos problema de prescripción inadecuada de antibióticos, la automedicación, la complacencia diagnóstico-terapéutica. Aquí es el ejemplo claro de tengo una infección viral que no se cura con antibióticos, pero yo presiono al médico para que me recete antibióticos, el médico se complace de darle una receta y esos son círculos que tenemos que romper. El no tener regulación, no tener guías, no tener lineamientos. Y que al final entonces tendremos que el consumo de antibióticos en el contexto de un abuso, un mal uso de ellos, o cosas también muy complejas como antibióticos de mala calidad o no el acceso a nuevos antibióticos para tratar bacterias extremadamente resistentes es otro problema. Y esto indudablemente impactará con la emergencia de bacterias más resistentes que al final detonarán en mayor morbimortalidad, incremento en los costos de atención, brotes epidémicos de bacterias muy resistentes o, por otro lado, generar lo que nosotros llamamos endemia de bacterias resistentes. Es decir, ya ahora tenemos circulando en una comunidad determinada o en un hospital, circulando de manera persistente estos microorganismos. Y es por eso que desde el 2010 la OMS y muchos organismos internacionales lanzaron iniciativas para incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos para tratar estas infecciones. Aquí nada más les muestro algunos de las bacterias que han sido consideradas como de prioridad crítica, elevada o media, dependiendo del impacto que están teniendo en los hospitales. Y es por eso que hemos visto que ahora hay un incremento importante en el número de bacterias resistentes, pero por otro lado teníamos que no había una producción de nuevas moléculas antibióticas y ahora lo que nosotros estamos procurando es no tener nuevas moléculas antibióticas, sino tener mejores prácticas en el uso de los antibióticos que ya tenemos. Pero por otro lado, si ya tenemos el problema grave de bacterias extremadamente resistentes, sí tenemos que tener acceso a nuevos modos de acción para combatir a estas bacterias. Así que la resistencia bacteriana es una verdad absoluta, es algo que va a estar condicionando un impacto importante en la salud pública del mundo. Es una de las más grandes amenazas a la salud moderna. Tenemos que desarrollar nuevos programas y estrategias para mantener la efectividad de los antibióticos y por otro lado, no es muy asertivo pensar que alguna vez podremos ganar la guerra contra los microbios. Tenemos que hacer todo lo posible por desacelerar su victoria potencial o que prevalezcan estas bacterias extremadamente resistentes. Y a mí me gusta mucho esta frase de Carl Sagan, que él nos dice que nos hemos ganado el derecho de habitar este planeta, ya que nos hemos adaptado y evolucionado aún cuando lo habitaron seres mucho antes que nosotros. Y aquí se refiere principalmente a las bacterias, a los microorganismos. Pero ahora con esto de la resistencia antimicrobiana, creo que estamos traicionando nuestra buena fortuna al no tener una regulación o lineamientos, apego a los lineamientos de las buenas prácticas en el uso de los antimicrobianos, el que las personas sigan pensando que los antibióticos curan cualquier tipo de infección, incluyendo las virales y la automedicación, etcétera, o la no regulación de la industria agroalimentaria. Pues con esto termino y agradezco mucho su atención. Doctor Valdés, muchísimas gracias. Por supuesto, ha sido una extraordinaria conferencia y la cantidad de preguntas, pues naturalmente es enorme porque es un tema que despierta muchísimo interés. Quiero ofrecer una disculpa por un retraso mínimo que vamos a tener en el programa al doctor Montenegro, que será nuestro próximo conferencista magistral, solamente para tratar de hacerle una pregunta. Agradecerle a nuestros colegas Alejandro Arcos, Irene Licona, Ana Paula Quintero, bueno, hay muchos, pero
Trataré de hacer una síntesis en algo que me parece que es muy interesante. Está en la pregunta de Marta Ramírez Fernández y de muchos más. Y tiene que ver con dos ámbitos fundamentales. Uno, y las hago juntas y el doctor Valdés me hace favor de responderlas en el orden que él desee. Su empresa ha avisado que está pues desarrollando o ya tiene desarrollada la vacuna contra el COVID y queremos pues entender un poco cómo será la logística para su aplicación y si se identifican algunas consecuencias de estas primeras etapas de una vacuna que está luchando contra un virus tan potente que ha generado una pandemia como la que ya conocemos. Y la otra pregunta que resume muchas de las observaciones y preguntas que llegan en este momento es el hecho de que, pues, así como surgió el SARS-CoV-2, el COVID-19, estamos en riesgo de que surjan otros más y por todo lo que ha explicado, el crecimiento de esto podría generar otra pandemia o incluso pandemias sumadas. Doctor Valdés. Claro, primero en relación a la vacuna, creo que ha sido una gran noticia la que salió el día de ayer en relación a que tenemos una vacuna que al término de los estudios iniciales, un 90% de efectividad es quizás algo muy importante. Hay que recordar que la efectividad de las vacunas, por ejemplo, la de influenza, la que se tiene actualmente, su efectividad radica entre un 50, 60, 65%. El tener una vacuna cuya efectividad está en el 90%, está en el registro de la efectividad de las vacunas de sarampión, viruela o de otras. Hay que primero tener también claridad de que esta vacuna es efectiva en generar anticuerpos, inclusive de mayor potencia de las que genera la misma enfermedad. Todavía hay una pregunta que falta por responder, que es la efectividad a largo plazo, y esto es derivado de que estamos todavía terminando los estudios de fase inicial, en donde sabemos que es efectiva, que es segura, pero que necesitamos saber cuál es su eficacia a largo plazo. Segundo, respondiendo concretamente a la estrategia de implementación, sí es un desafío muy importante en el cual seguramente se va a estar trabajando de manera muy intensa, porque primero se tendrá que tener la aprobación de emergencia, cual será sometida en las siguientes semanas ante la FDA en los Estados Unidos, y después tendremos que ver cuál va a ser la estrategia de implementación de acuerdo a los recursos y capacidades que tenga cada país o cada comunidad. Tenemos que entender cuál va a ser las necesidades para la red de frío y las estrategias de implementación. Lo que sí podemos decir es que el gobierno federal, a través de la Cancillería, hizo ya un acuerdo muy claro con Pfizer México para tener la vacuna una vez que tenga las aprobaciones correspondientes, acceso a la población mexicana. No tengo yo el tiempo estimado para cuando esto ocurra, pero se tienen ya avances muy importantes. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, quizás que voy a tratar de responderla de la siguiente manera. Nada más que no hemos tenido como mucha visibilidad de esto, pero en los últimos 20 años hemos tenido un gran número de pandemias. Tuvimos la pandemia de Zika, de chikungunya, tuvimos una amenaza de pandemia con ébola, tenemos pandemias de bacterias multiresistentes como tuberculosis, como paludismo o malaria. Es decir, cada año tenemos una gran cantidad de enfermedades emergentes o reemergentes, lo cual es un problema latente. Recordar también que la misma OMS tiene mecanismos de vigilancia de patógenos potencialmente pandémicos, como el ejemplo más claro ha sido en su momento que estábamos nosotros esperando que fuéramos a tener una pandemia de influenza aviar, y resulta que fue H1N1 y nació en México, ¿no? En el continente americano. Ahora fue SARS-CoV-2, como ocurrió ahora en China. Entonces, sí, estamos en un contexto latente de tener nuevas pandemias o sindemias, es decir, que estén coexistiendo diferentes pandemias al mismo tiempo, y estos son amenazas permanentes a la salud pública mundial, y esto ha sido algo que ha padecido la humanidad desde la misma historia. O sea, tuberculosis fue una pandemia en algún momento,
la infección por VIH, SIDA también fue una pandemia en algún momento, y no olvidar que vamos a tener que estar enfrentando estas situaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Doctor Valdés, muchísimas gracias por su participación, por esta extraordinaria conferencia magistral. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en el taller de periodismo científico. Un placer. Saludos a todos. Que tengan muy buen día y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Vamos a poner nuestra plantilla de intermedio unos segundos para regresar con nuestra próxima conferencia magistral.